esta es la segunda parte del podcast. Y ahora vamos a hablar... sí, sí me la sé. Ahora vamos a hablar de lo que fue... En realidad, yo no tenía planeado hablar de esto hoy día. Porque en nuestro cronograma, como pueden ver, como habrán visto, si es que nos siguen en las redes sociales, hoy día íbamos a hablar de la independencia de México. Pero, como el Capi tuvo que atender otros asuntos que lo van a tener fuera la mayor parte del mes, no teníamos tema para hoy día. Sin embargo, esta semana se cumplen 51 años. Sí, porque tampoco hubo tren de Zelda en realidad. Así que el cronograma está de adorno. Pero se cumplen, a lo que voy es que se cumplen En- 51 años del golpe de Estado en Chile. Y oh, como, como Volcán Latino, si ya ya han visto nuestros otros capítulos, en general también repasamos hechos históricos que sean de relevancia. Y como justo se abrió este espacio en el podcast donde necesitábamos un tema, se me ocurrió no se me ocurrió, sino que se me hizo bueno repasar un tema que es importante para la historia de Chile y que aún nos afecta dentro de todo. Rolo, te pregunto, ¿tú qué sabes? O Buena si... idea. ¿Ah? No, nunca me han enseñado nada al respecto. No sé qué se viene. No tengo ni la más remota idea. Creo que ahí viene la Operación Cóndor, no lo sé. Sí, tiene que ver con eso. Bueno, más allá de eso, no sé. Ok. Así que no. Ok. Mi cuñado me quería pasar la vara a mí. No, te le iba a pasar, weón, te iba a preguntar qué sabía y no me weón, tranquilo. Porque hasta donde sé, internacionalmente, la dictadura, llamémoslo dictadura, algunos lo llaman pronunciamiento militar, como quieran. Pues para poder entender qué pasó o por qué pasó, hay que tomar un poquito más atrás en el tiempo. Tiririririri. Ya. Para esto, empecemos más o menos después de la Segunda Guerra Mundial. Pasado 1945 ya termina la guerra. En el mundo quedaron dos potencias, que fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambos tratando de instaurar su modo de organización en el mundo. En ese ambiente, eh, países se están alineando con otros países y más que nada los países que se terminan alineando son los que están geográficamente más cerca. Y ahí tenemos que en la Unión Soviética tenía una parte de Alemania, una parte de Vietnam, China era aliado de ellos también, Corea del Norte se había formado y bueno, ya es un régimen comunista también. Con la única excepción siendo Cuba, que estaba muy cerca de Estados Unidos. Y para los que no cachan muy bien lo que es la Guerra Fría, eh, no es como tal una guerra, sino que Frío. eh, se, se le llama Guerra Fría porque era como la guerra que estaba entre medio, que no ocurría, sino que siempre estaban en tensión de poder empezar. Y en ese como batalla entre quienes podían dominar, qué parte iba a ser la más dominante,
cada uno iba sacando weas para como imponerse al otro. Así es como comienza la carrera espacial, donde Rusia inventa un satélite, lo manda al espacio, Estados Unidos inventa el suyo, manda el suyo, Rusia manda a Laika al espacio, Estados Unidos también tiene sus planes, Rusia manda a Yuri Gagarin y Estados Unidos después manda una misión a la Luna. Entonces era constantemente un juego de como demostrar que uno era mejor que el otro. Parte de eso también era quién sacaba las mejores armas. Y al estar Cuba alineándose con la Unión Soviética, le daba la oportunidad a la Unión Soviética de poner misiles en Cuba que apuntaron a Estados Unidos. Y por supuesto a Estados Unidos no le gustó para nada esa wea, po. Porque ahora tenían un agente enemigo muy cerca y de forma muy peligrosa. ¿Por qué importa esto? ¿Y por qué importa tanto hacer este contexto en el respecto al golpe de Estado en Chile? Porque en 1970 sale electo en Chile Salvador Allende. Vamos a poner una imagen de Allende. Salvador Allende, curiosamente, o sea, Salvador Allende es el único presidente a nivel mundial de tendencia comunista, socialista, marxista en ser electo democráticamente. Wow. Este es Allende. Eso debe ser. ¿Eso debe ser qué? No sé cómo decirlo. Es. Wow. Tremendo título. Ya. Tenemos aquí a Allende. Sale Salvador Allende presidente. Esto viene después del gobierno de Alessandri, que había promulgado muchas leyes que eran bien pro-sociales, sin caer, claro, en el comunismo. Y en realidad Salvador ahí pasa algo bien curioso con la elección de este weón, porque primero no era el candidato originalmente que tenía el Partido Comunista. El candidato del Partido Comunista para las elecciones presidenciales originalmente era Pablo Neruda, el poeta, el preganador del premio Nobel. El poeta. Sí, el poeta iba a ser poeta y presidente. Pero al final deciden. Neruda mismo dice: no, ¿sabéis qué? No quiero participar en esto, así que le dejo mi apoyo a Salvador Allende. Y ya había sido candidato presidencial 3 veces antes. Se hacen las elecciones y Allende saca la mayoría de votos, pero no como normalmente se decreta un ganador, es decir, con más del 50% de los votos. Él en realidad sacó como un 36% de los votos. Y el Congreso de Chile decide llevar como al Senado, a votación en el Congreso y el Senado, validar su triunfo, sí o no, porque en realidad no sacó así como el porcentaje necesario, pero sí él fue el que sacó la mayoría de votos. Y el gobierno deciden que sí iba a ser, que sí ratifican su victoria. Y entonces Allende pasa a ser el primer presidente socialista en la historia del mundo, elegido democráticamente. ¿Qué pasa? A Estados Unidos no le hizo ni una gracia.
Por supuesto que No no. le hizo ni una gracia que Allende saliera electo presidente, que salía un presidente comunista en Sudamérica. Porque si ya tenían problemas con Cuba, tener otro agente en, comillas, su mismo territorio, y sobre todo en un terreno, en una área geográfica que era bien pro Estados Unidos. Todo mal. Claro, a ellos no les convenía para nada este weón. Y ahí parten con, primero, lo que se conoce como un bloqueo económico. Que para los que no saben muy bien eso, un bloqueo económico es básicamente que un país de los más, digamos, importantes dice, oye, no quiero que comercien con este weón, que no quiero que hagan que entre países comercien con este weón. Si lo hacen, yo voy a retirar mi apoyo. Ahí está el, y si no. Claro. Entonces, la economía en Chile se empieza a ir un poquito a la mierda. Un poquito. Un poquito, se fue muy a la mierda. Eso sumaba a que las medidas que proponía Allende como presidente incluían, uno, la nacionalización total del cobre, que es como nuestro gran recurso natural, y la expropiación de terrenos para dárselo a obreros. Entonces, no, para la gente, digamos, para el comercio, eso era terrible. Porque significa que las empresas extranjeras no podían trabajar acá. Y las empresas nacionales tenían que básicamente repartir su terreno. Estoy diciendo una weá súper encima de lo que realmente era. Pero es para que se hagan una idea más o menos. Sus medidas, por supuesto, eran más en índole social, onda la protección del empleado, del proletariado, la repartición de bienes y ese tipo de medidas. Pero la economía se le fue a la mierda. El desempleo también aumentó. Y entonces empieza un periodo que para muchos no sé si para muchos, pero para una parte de Chile la consideran como el peor periodo de la historia. En ese clima medio tenso, bueno, no medio, muy tenso, en 1972, Allende nombra como general del ejército a Augusto Pinochet. Y pasa al que era entonces ministro, quien era en ese entonces general, no me acuerdo cuál era su nombre, a ser uno de sus ministros, para ayudar un poquito más al orden público. Ahora ya, eso sí, en este punto, 1972, 2 años de su gobierno, ya la gente no estaba tan a favor. Y empiezan una serie de protestas también por el desempleo y este tipo de cosas. Entonces, se lleva a cabo en 1973 una votación en el Senado para destituir a Allende, la cual no funciona. No, al final el voto a favor fue que Allende continuara como presidente. Pero él mismo había dicho, ¿sabes qué? Vamos a hacer una hueá más democrática y vamos a hacer una elección popular para ver cómo sigue esto. Al mismo tiempo que estaba pasando esto, es que Estados Unidos planea la Operación Cóndor. ¿Qué es la Operación Cóndor? Es el plan o digamos
la idea que hizo, ¿cómo decirlo? Fue una estrategia que ideó Estados Unidos para apoyar la instauración de gobiernos más alineados con sus ideales en países sudamericanos. Y el país que se vio más afectado fue Chile. Porque junto con durante la Operación Cóndor se le presta apoyo a las Fuerzas Armadas chilenas y a carabineros para realizar un golpe de Estado. Golpe de Estado que ocurriría el 11 de septiembre de 1973. Antes ya había habido un intento en junio, en lo que hoy se recuerda como tanquetazo. ¿Cómo? Que antes del golpe de Estado de 1970, del 11 de septiembre, en junio, creo que fue el 26 de junio, no me acuerdo muy bien de la fecha, pero fue en junio, hubo un intento o una advertencia de golpe de Estado que se llamó el tanquetazo. Pero este no llevó realmente... quedó como advertencia en realidad, pero no llevó al derrocamiento de Salvador Allende. Por supuesto. Pero el del 11 de septiembre sí. ¿Qué ocurre? La llamada Junta Militar, encabezada por, bueno, Augusto Pinochet, vamos a poner la imagen de Pinochet, Pinochet. Vamos, esta es la imagen icónica de Pinochet. Bueno. Ahí está. La Junta Militar, encabezada por Pinochet, realiza un golpe de Estado donde bombardean la moneda, el Palacio de Gobierno. También hacen un asalto al Congreso. Y las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile intervienen después del bombardeo, ingresan a la moneda. Junto con eso, otros grupos, digamos, de carabineros y de militares también, comienzan a arrestar o secuestrar o directamente matar a los que se percibieran que eran enemigos del gobierno, que eran considerados peligrosos para el país. Poco después de terminado el hecho, que por cierto, durante este atentado, Salvador Allende muere. No es muy claro cómo, porque una parte de la gente cree que Allende le llegó un balazo cuando entraron las fuerzas militares y al final es asesinado por la gente encargada del golpe de Estado. Y la segunda parte cree que en realidad él se mató solo. Dijo, hasta aquí llegué. No. Mejor me mato, me pego un tiro yo. Eso sí, antes. Yo no pierdo. Claro, yo no voy a perder. Eso sí, antes de hacer eso. Y voy a. Ahora vamos a ver dos archivos que son del mismo día. Uno es que que cuando estaban haciendo el atentado,
o el golpe, bueno, cuando estaban haciendo el acto de derrocar a Allende, él da por radio un discurso. Último discurso de Salvador Allende en La Moneda. Vamos a escuchar esto. Una parte, porque el discurso en total dura 11 minutos y es mucho tiempo para lo que es el podcast. Y segundo, porque YouTube se puede poner muy nervioso. Ya veo a dónde va esto. Bueno, no del todo, pero ya, bueno. Vamos a pausar la música. Vamos a poner la pantalla de juego, una pantalla de video que diga. Y vamos a escuchar una parte de lo que fue el discurso de Allende durante el golpe militar. República. Desde el Palacio de la Moneda, informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería ¡Chucha madre! habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno legítimamente constituido, del gobierno que está amparado por la ley y la voluntad de los ciudadanos. En estas circunstancias, llamo sobre todo a los trabajadores que ocupen sus sitios de trabajo, que concurran a sus fábricas, que mantengan calma y serenidad. Hasta este momento, en Santiago no se ha producido ningún movimiento extraordinario de tropas. Según me ha informado el jefe de la guarnición, Santiago estaría acuartelado y normal. En todo caso, yo estoy aquí, en el Palacio de Gobierno, y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. Dejémoslo hasta ahí. Porque de nuevo, son 11 minutos y no... va más allá del punto, digamos, repasar esto. Eso sí. Esta es una imagen... Esta imagen... este video, por lo menos, es de el 50... No sé si llamarlo aniversario, sino que 50 años del golpe. Y las personas que están acá son Michelle Bachelet, ella es del año pasado. Michelle Bachelet, la primera presidenta en la historia de Chile, cuyo padre fue, si no me equivoco, eh, puta, justo ahora lo leí y se me está bloqueando ahora, pero su padre fue enviado al exilio o fue, bueno, muerto en dictadura. Isabel Allende, la hija de Salvador Allende, que es escritora muy popular, y Carolina Toá, quien actualmente es ministra del Interior. Carolina se llama, ¿verdad? Hermano, se me están borrando los nombres justo ahora por la mierda. Pero su padre era parte de los ministros de Allende. Sí, Carolina Toá. Y te confirmo. Sí, efectivamente, el padre de Bachelet lo mataron en dictadura. Sí, Carolina Toá, actualmente es ministra. Bueno,
Y aquí, en esta pura imagen, podéis darte cuenta que al final de cuentas las consecuencias que tuvo el golpe a futuro en la política, bueno, la afectaron bastante. Por cierto, que si me escucharon gritar de recién, fue porque, y esto le va a quitar toda la seriedad a la web, se me cayó el micrófono y me cayó encima del sushi que estoy comiendo y se me dio vuelta la soya, weón. Tamare, weón. Puta la wea, y me le saltó al USB del micrófono, weón. Puta la wea. Bueno. Volvamos aquí, al estudio. Ush. Ese es uno de los registros que vamos a ver ahora. Y el segundo que vamos a ver es post golpe de Estado. Y es el discurso o manifiesto, por así decirlo, que entrega la Junta Militar, donde explican las razones de por qué se realizó este golpe de Estado. Esta es una transmisión hecha después de ocurridos los actos, digamos, y que anuncia finalmente cómo va a ser Chile a partir de ese momento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Vamos a ver. Este es más corto, este sí lo podemos ver entero, dura 2 minutos. Y es importante verlo para entender, bueno, el contexto de lo que fue Chile post golpe militar. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. La Junta mantendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva orden. Eso es todo. Tal vez sea triste que se haya quebrado una tradición democrática que en este continente era larga. Pero cuando el Estado pierde sus calidades, vienen aquellos que por mandato mantener su vigencia, asumir ese cargo. Hoy lo hacemos. Y estamos seguros que Chile entero tiene que comprender el sacrificio que lo significa. No se trata de aplastar tendencias o corrientes ideológicas, ni de ejercer venganzas personales, sino, como dije, de restablecer el orden público y volver al país por la senda del cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República. Después de 3 años de soportar el cáncer marxista que nos llevó a un descalabro económico, moral y social que no se podía seguir tolerando por los sagrados intereses de la patria, nos hemos visto obligados a asumir la triste y dolorosa misión que hemos acometido. No tenemos miedo, sabemos la responsabilidad enorme que cargará sobre nuestros hombros, pero tenemos la certeza, la seguridad de que la enorme mayoría del pueblo chileno está con nosotros, está dispuesto a luchar contra el marxismo, está dispuesto a extirparlo hasta las últimas consecuencias.
ahí se dejan claras las intenciones que tenía la junta militar con respecto al golpe de Estado. Originalmente, iba a ser la junta militar la que estuviese a cargo del gobierno, pero un par de años después se decide que el que va a estar a cargo absolutamente tanto de la junta militar como del gobierno de Chile iba a ser Augusto Pinochet. Post dictadura, como bien dicen ahí, su intención fue restablecer el orden público. Y la solución que ellos tenían para restablecer el orden público fue la detención de las personas que se consideraran potencialmente peligrosas para el Estado, el envío al exilio de los mismos, instaurar un toque de queda que se mantuvo, creo, hasta que por cierto, este periodo dura desde 1973 hasta 1990. Fueron 17 años que estuvo a cargo del país el pronunciamiento militar, gobierno militar, dictadura, como quieran llamarlo. Durante parte de esas detenciones incluían torturar y desaparecer a las personas que se consideraran peligrosas. Así como activamente buscar a quienes fueran los responsables. Y esa búsqueda no necesariamente requería una investigación tan amplia, porque existía un servicio secreto, comillas secreto, porque todos sabían que existía, que se encargaba de realizar estas acciones. En un principio se llamaba DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, pero la DINA cometió un acto que hizo que Estados Unidos le perdiera el favor a Chile. Que fue el atentado en Washington a uno de los políticos que se fue al exilio. Entonces realizaron un atentado terrorista en suelo extranjero. Y sobre todo en la capital estadounidense. Y ahí Estados Unidos dijo, oye, esto no está bien. Tienen que hacer algo, así como estas personas no pueden quedar impunes. Y bueno, la solución que dio la Junta Militar fue... uy, se me fue el internet a la mierda. Bueno, esto va a quedar... Sí. Bueno, por último queda grabado. Sí. La solución que dio la Junta Militar fue desbandar a la DINA. Y... uy, de verdad que se me fue la mierda el internet. Momento, gente. Uy, se murió. Momento. Uy.
A ver. ¿Qué? Mira, uy, qué raro, weón. ¿Cómo que? No, se fue a la mierda. Ya. Cagó. Bueno, voy a ir terminando entonces rápido porque ya, ya se cagó. Madre. Bueno, como decía, al final hacen este atentado y pasa la Dina, que fue la responsable de ese atentado, es destituida. Se elimina esa organización, la cual a los meses siguientes sería reemplazada por la CNI, la Central Nacional de Inteligencia, que en realidad era lo mismo, pero con otro nombre. Y la CNI, volviendo al tema de por qué te decía que no era necesaria una investigación tan profunda de esta gente para poder hacer las detenciones, es porque la gente, la mismos pobladores de Chile, podían hacer denuncias a la DINA contra personas que la misma gente considerara que pudieran ser comunistas, marxistas o que fueran sospechosas, digamos. Entonces varias personas fueron detenidas por denuncias de los mismos vecinos. Y unos dirán, es un poco exagerado quizás, o no hay pruebas de ello, hermano. Eso en particular yo lo tengo claro. Porque, y esto es algo bien personal, fue algo que pasó en mi familia. Alguien hizo una denuncia y terminaron haciendo un allanamiento a mi familia, cuando en realidad lo único que estaban haciendo era salir a trabajar antes del toque de queda, antes de que terminara el toque de queda. Pero para algún vecino encontró esa hueá sospechosa. ¿Cachai? Entonces, ese fue uno de los que querían hacer. El primero, el orden público. Después, regular la economía. Lo cual, la verdad, revisando las cifras, Chile sí mejoró su economía. Porque se empezó a, digamos, promulgar la propiedad privada, el negocio independiente. Y ese tipo de medidas, digamos, que eran mucho más acorde a lo que planteaba Estados Unidos, digamos. En eso mismo, en 1982 ocurre una crisis económica a nivel mundial. Y como Chile había empezado con una campaña económica más al sector privado, se fue a la mierda de nuevo, económicamente. Y pasa algo bien curioso. Cuando Chile ocurre esta crisis económica, tuvo una recesión y todo, pero hay una cifra que se mantuvo permanente durante harto tiempo, y es el desempleo. Mucha gente te va a decir que, sobre todo lo que apoya la dictadura, que Chile se salvó de la economía, se salvó de la pobreza por la dictadura. Pero hay un tema con eso. Durante el gobierno de Salvador Allende, el desempleo en Chile llegó como mucho
al 4%. Un 4% de la población en Chile estaba desempleado. Oh, no. Cuando ocurre la crisis del año 80, 82 en específico, el desempleo en Chile era del 20%. Ay, güey. Había más gente sin trabajo que la que había cuando estaba Salvador Allende. Pero la economía estaba mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que uno puede, y esas son cifras oficiales, no son un weá que me estoy inventando ahora, pueden buscarlo en los estudios mismos que hace la Universidad de Chile o el Servicio de Estadística o el Servicio Nacional de Estadística, donde había gente que estaba ganando más plata, pero había menos gente trabajando. Lo cual, por supuesto, y también la gente estaba en constante miedo de que por ABC motivo los militares terminaran diciendo, oye, esta persona es peligrosa, chao. También entonces no es que haya sido tampoco un buen momento en Chile. Como bien lo mencionó el Guatón Noyola aquí, durante este periodo se detuvo y desaparecieron alrededor de 1.200 personas. Incluso más, porque la cifra muestra que las personas afectadas por la dictadura casi 30.000 personas. Muchas más que quizás ni siquiera sabemos que fueron afectadas. Y muchos de esa gente que fue detenida y que se desapareció, aún a día de hoy no se sabe su paradero. Entonces todavía, por eso mucha gente, ya han pasado 50 años. Y hay gente que hoy en día dice, pero ¿por qué seguimos hablando de este tema? Y ya pasó tanto tiempo. Y es precisamente por cosas como esa. Todavía hay gente que no ha sido encontrada y por lo tanto todavía hay familias que no tienen una solución a su propia tragedia. Y no es una, dos, tres, son más de 1.000. Entonces tenemos ahora un contexto donde existe un miedo constante de que te puedan matar, donde mucha gente está sin trabajo, pero hay algunos que se están enriqueciendo a cagar. Y a esto se suma la aparición de el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que era una organización de guerrilla, de opositores al gobierno militar o a la dictadura, que realizaba, por definición, son atentados terroristas. Así que, dicho de forma que cualquiera lo puede entender, estaba la pura caca. Una crisis de derechos humanos enorme también por denuncias extranjeras. Y como mucha gente se había ido al exilio, abogaban fuera del país para frenar esta situación. El primer paso o sea, el primer acto que empezó, digamos, ese cambio a volver a la democracia fue en 1986 cuando a Pinochet, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, casi lo mata. En el atentado en el Cajón del Maipo, conocida como Operación Siglo XX.
De ahí la gente, Pinochet sobrevivió por si acaso, y de hecho salió sin ningún racuño. Pero ahí escala el descontento social. Y porque post atentado el gobierno militar se puso mucho más duro con el tema de la represión. Lo que lleva a la gente a realizar más protestas. Y finalmente, en 1988, se decidió hacer una votación para determinar si Pinochet iba a continuar en el gobierno por 8 años más o se iba a volver a la democracia o se iba a volver a la democracia, por así decirlo. Y con la opción del sí y el no. Y ganó el no. De que no querían más a Pinochet. Y ojo, caleta de gente estaba cagada de miedo con esta votación porque pensaban que si votaban que no, los podían, bueno, ejecutar. Pero finalmente la Junta Militar reconoce la victoria del no y dicen ya, vamos a volver a la democracia. Se terminó la Junta Militar. En 1989 se hacen las elecciones para elegir al nuevo presidente, la cual gana Elwin. Y en 1990 Pinochet deja el poder. Y con eso termina la dictadura. Ahora, ¿por qué sigue siendo un tema más allá de lo que fueron los detenidos desaparecidos? Porque uno pensaría, bueno, ya si encontramos todo esto, esto va a dejar de ser un tema, ¿verdad? Pero no es el caso. Porque post dictadura, como Pinochet no lo sacaron, sino que él se fue, no recibió castigo por los crímenes cometidos en dictadura. Y de hecho siguió ejerciendo como general del ejército hasta 1998. Y los gobiernos post dictadura tampoco lo hicieron, tampoco lo condenaron por nada. La constitución que se escribió durante la dictadura sigue activa hasta el día de hoy. Claro, esa es la única como juicio que se le hizo a Pinochet, que fue por fraude al fisco. Y esa fue una denuncia que se hizo en 2004 por parte del Servicio de Impuestos Internos. Pero junto con eso, el único proceso de juicio contra Pinochet ocurre en Londres por una orden de detención internacional que España puso contra Pinochet por ciudadanos españoles muertos durante la dictadura. Y no lleva nada, y de nuevo, Pinochet no sufre ninguna consecuencia. Se le considera como incapaz de llevar un juicio por mala condición de salud. Y hay una imagen súper icónica de Pinochet volviendo a Chile después del juicio en silla de ruedas, y cuando se baja del avión en silla de ruedas el buen viene y se para y se va caminando.
Los que sí fueron condenados fueron los otros encargados de los casos de tortura, de secuestro, de detenciones. Hay a varios generales del ejército que formaron parte de esos crímenes contra la humanidad, sí se les condenaron. Pero también está el argumento de que realmente lo que están teniendo no es una prisión, no es una cárcel, porque el lugar donde se encuentran, que es el penal Punta Peuco, difícilmente cuenta como una cárcel. Cuenta más como casi una casa de retiro. Y finalmente, como dice el panita acá, a Pinochet, el Servicio de Impuesto Interno le pone una denuncia por apropios indebidos y fraude al fisco en 2004. Y Pinochet muere en 2006. Por complicaciones de salud. Entonces, nunca, en ningún momento Pinochet recibe un castigo por cualquier acto cometido durante la dictadura. Y eso es una espinita que se le quedó a mucha gente de quien nunca fue condenado. Entonces, hay mucha gente que todavía no tiene esa resolución. Pero con eso ya pueden entender un poco todo lo que fue por qué el 11 de septiembre sigue siendo una fecha que se recuerda en Chile. Porque es donde inicia un periodo que todavía para muchas personas no termina, no está resuelto. Y sí, estoy hablando de una wea súper por encima. De verdad que es una wea muy por encima, porque no hablé de la detención de Víctor Jara, no hablé del el caso Quemados, la venda sexy, Londres 38, creo que es 38, sí. Montajes, la censura en televisión. Y bueno, y que en realidad la censura en el cine, música y el arte en general ya lo hablamos en otros capítulos. Pero con eso ya tienen una idea más o menos de lo que ocurrió el 11 de septiembre. Por supuesto, la invitación siempre es que ustedes investiguen por su cuenta. Más allá, pueden investigar, estén a favor de Allende o en contra, estén a favor de Pinochet o en contra. Investiguen, lean y infórmense de eso. Porque teniendo la información clara es donde pueden, o más información o información más completa, donde pueden hacer una opinión firme de eso. Y si hay algún dato que en realidad entregué mal o incompleto, por favor no duden en dejarlo en los comentarios. Siempre es bueno, digamos, mantener la discusión en este caso. Y con eso estamos terminando el capítulo del día de hoy, porque ya nos pusimos muy tensos. Ya es un poco tarde, esto me tomó más tiempo de lo que esperaba. Y el internet se me está yendo a la concha de tu madre, bueno. Gracias por vernos el día de hoy. Muchas gracias a toda la gente que nos vio el día de hoy y que se quedó hasta el final. Rolo, te pregunto, ¿algo que quieras decir para ir terminando? El chino murió. ¿Bien? El chino. ¿Qué chino? Alberto Fujimori. ¡Ah, murió! Sí. ¡Wow! ¿Qué te puedo decir?
¿Qué podemos ¿Qué decir? voy a decir? Lo que sea que hay que decirlo con pinzas porque es un que puede dividir al país. Y bueno, le acabo de dedicar 55 minutos a hablar una weá que es bien todavía sigue siendo bien divisora. Pero eso lo podemos hablar en otro momento. A lo mejor. A lo mejor. Sí. Ya para mantener para cambiar un poquito lo pesado que se quedó el ambiente, déjenme decirles que la próxima semana el capítulo será sobre las fiestas patrias chilenas. Vamos, voy a tapar esta wea con weas chilenas del rolo, weón. Mejor que la peruana. No sé si tanto esfuerzo, en realidad. Creo que voy a poner como una decoración bien parecida en realidad. Pero la invitación está a que nos vean la próxima semana con ese capítulo. Muchas gracias por vernos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Rolo, ¿algo que quiera decir? Causas. Sí, ante la duda vayan al médico, no se jueguen albergas, no digan, ya se me va a pasar, no, ante la duda al hospital, nada de que el amigo que te hace la consulta al hospital. Al hospital, sí. ¿Por qué se reinició el contador de tren? Porque se me cayó el internet. Y se cortó el stream. Eso. Pero bueno, nos vemos la próxima semana con el capítulo de Fiestas Patrias. Que por cierto, no es la independencia de Chile, pero sí son las fiestas patrias. Nos vemos.